Bienvenidos y bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidos todos mis hermanos y hermanas de fe. Que la bendición de Orofi siempre me los acompañe y que toda esa ciencia espiritual que nos acompaña siempre se mantengan en estado puro de luz y progreso. Bueno, me les presento como siempre. Yo soy su hermana Obadele Onichango y hoy vengo para hablarles un tema muy importante sobre la representación, de nuestros espíritus, de algunos de nuestros guías espirituales, de algún espíritu que tengamos en nuestro cordón espiritual, sobre la representación en muñecas o muñecos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay veces que nos ponemos cogemos un muñeco y decimos, ay, pues tengo una gitana y la voy a representar. Y sin más acá y sin más allá, cogemos y precogemos una muñeca, la vestimos como gitana y la representamos. O tenemos un congo y lo vestimos y bueno, y le hacemos la presentación y lo representamos como nuestro guía espiritual o como un espíritu que nos acompaña. Bueno, yo hoy vengo para decirles la importancia de la preparación, y la representación de estos seres de luz que nos acompañan. Muchas veces nos hacemos misas investigativas y nos sale que tenemos un gitano, que tenemos un congo, que tenemos una mamá francisca y así, que tenemos una monja, y siempre muchos queremos, cuando nos dicen que tenemos una gitana o una mamá francisca, siempre queremos representarlas, y es ahí el error, hermanos míos, es ahí el error. Cuando nosotros vamos a representar un espíritu, en una muñeca o en un muñeco, esto no se representa así como así porque nosotros querramos representarlo. Esto tiene que ser el espíritu, esto tiene que ser el espíritu mismo quien pida su representación en cada momento y en el momento exacto, en el momento preciso que lo pida. Porque hay muchos espíritus de nuestro cordón espiritual que nos acompañan, que no piden y no necesitan representación, ¿Qué nos conlleva? ¿Qué es lo que nos conlleva a tener a representar un espíritu que no nos haya pedido, representación, y lo hayamos representado solamente por intuición de nosotros? Esto nos puede acarrear muchos problemas, porque se pueden meter entidades, seres, espíritus de otro, es decir, que anden vagando, que no encuentren la luz necesaria y se metan en estos seres que nosotros representamos sin que nos los hayan dicho. Ahora bien, cuando un espíritu se nos manifiesta en una misa investigativa y nos dice que quiere que los representemos, es decir, por ejemplo, un congo o una gitana, o una mamá francisca o una mamá chola, depende, o una monja, depende, porque tenemos mucho en nuestro cordón espiritual, tenemos muchos espíritus que nos acompañan. Casi siempre son nuestros guías espirituales los que nos piden esa representación. Ahora, la representación de una muñeca o de un muñeco no es tan simple como parece. Cada cosa en nuestra religión lleva ceremonias, lleva rezos,
lleva cosas por hacer. No podemos coger una muñeca y decir, bueno, pues si nos dijeron que teníamos este guía espiritual gitano, pues la voy a representar. No, porque eso lleva ceremonia, lleva rezo, lleva ceremonia, lleva cantos, lleva sus misas espirituales, lleva un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Lleva un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos un guía que nos pide, que quiere su representación, tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar una persona que nos sepa ayudar, que nos guíe, que tenga conocimiento, porque esto nos puede acarrear muchos problemas, nos puede acarrear muchos problemas si hacemos las cosas mal hechas. Por eso yo les digo que antes de hacer cualquier cosa, que nos informemos de cómo se hacen las cosas, de cómo se hacen las cosas paso a paso, con cualquier representación que vayamos a hacer. Y las representaciones, como ya les dije, se hacen si el espíritu, si el guía protector de nosotros, si ese espíritu que nos acompaña pide que se les represente, porque hay espíritus que no necesitan, que no quieren ser representados en la tierra, pero que laboran con nosotros, que están con nosotros, que nos acompañan, pero que nos acompañen no quiere decir que ese espíritu quiera ser representado. Y entonces nosotros por falta de conocimiento, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues representamos ese espíritu, y eso no es así, porque cada cosa, como les dije, lleva sus rezos y lleva sus ceremonias. Yo les voy a explicar más o menos, yo les voy a explicar cómo es que se debe de montar, cómo lo deben de montar, en qué momento de nuestras vidas se debe de montar. Quiero decir con esto de los rezos y de estas cosas, ¿qué les quiero decir? De que, por ejemplo, el espíritu que nos pida, cuando estamos en la misa, que está el espíritu pidiendo, que hay un espíritu que pide que se les materialice, este espíritu para materializarlo, pues este espíritu conlleva ciertas ceremonias. ¿Qué les quiero decir con esto? Que este espíritu conlleva una misa, es decir, una misa especialmente para este espíritu, para darle cuenta y conocimiento de que se va a materializar en la tierra, hay cosas que no les puedo decir, porque son secretos, pero si bien les puedo decir que cuando se va a materializar un espíritu que lo está pidiendo una gitana, una mamá francisca, una chola, un congo, quien sea, este espíritu lleva una misa independiente para este espíritu, para darle cuenta y conocimiento de que se va a materializar en la tierra. Ahora, ¿qué es lo otro que les vengo diciendo? Hay dos tipos de materializaciones. Una es la materialización espiritual y la otra es con sacrificio y con carga. Es decir, hay espíritus que cuando los vamos a materializar en una muñeca o en un muñeco, ya sea un congo, una gitana, una mamá francisca, una monja, quien sea, hay algunos que solamente son espirituales. ¿Cómo son espirituales? ¿Qué es lo que les quiero decir que son espirituales? Que solamente se le hace misas, se le hace sus oraciones, se le hacen sus rezos y no llevan sacrificio. ¿Qué les quiero decir con el sacrificio? El sacrificio de animales o la carga. La otra parte que se puede materializar es una materialización con carga, es decir, cuando el espíritu pide
que se le hagan ofrendas, que se le haga sacrificio, que se le meta una carga. Ya ahí la carga y estas cosas ya no les puedo decir, pero sí bien les puedo decir que hay dos tipos de materializaciones. Hay dos tipos de materializaciones. Tenéis que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas de fe, de ponernos a estar inventando, de coger una muñeca, porque nos dijeron en tal misa de que tenemos un gitano, de que tenemos un congo, de que tenemos una mamá Francisca, de que tenemos una gitana, y cogemos nosotros mismos y hacemos, es decir, cogemos, vestimos una muñeca y pum, la ponemos ahí. No. Eso yo les doy el consejo de que no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no se le han hecho las ceremonias, porque este espíritu no ha pedido. Una cosa es decir, vamos a ver, una cosa es que nos digan que nos acompaña un gitano, un espíritu gitano, un espíritu que viene con cruce de madre agua, mamachola, un espíritu que en vida fue palero, un espíritu que en vida fue un tata, o un espíritu que en vida era un congo. Una cosa es que nos digan eso y otra cosa es que el espíritu pida, que el espíritu venga pidiendo que lo materialicemos. ¿Cómo vamos a saber esto? ¿Cómo vamos a saber si el espíritu quiere que lo materialicemos? Bueno, pues para esto tiene que haber en la misa investigativa, varios espiritistas que tengan el conocimiento, para el conocimiento y las buenas vibraciones para saber estas cosas, y aún así debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos. No podemos coger un muñeco o una muñeca y representarla nosotros mismos sin que otra persona nos esté guiando. Esto lo debe de hacer un espiritista con lo que tiene que, con las cosas que tiene que saber, con lo que conlleva, con la sabiduría que tiene, con los conocimientos que este espiritista tenga. Y entonces de ahí que podemos materializarlo. ¿Qué sucede cuando materializamos un espíritu que no nos ha pedido que lo materialicemos? Pues que se pueden meter otras entidades en esa muñeca o en ese muñeco que no son de nuestro cordón espiritual, y entonces las cosas nos empiezan a ir mal y no sabemos por qué, y es porque no hemos hecho las cosas bien como deben de ser. Por eso yo les digo que es mejor informarse. Hace poco me estuvo escribiendo un hermano de fe que se había, es decir, que lo habían rayado, pero que no tenía bóveda espiritual, que no tenía coronación espiritual, y que incluso hasta se bajó se bajó el caracol y le sacaron el ángel de la guarda. Bueno, yo me quedé así, le di mis consejos, les vuelvo y les repito, recuerden, esta religión, este primer paso por el que estamos cruzando en este plano terrenal de nuestras vidas, a los que se están iniciando, es un consejo que les doy a los que se están iniciando. Primeramente, tenemos que tener misas investigativas. ¿Para qué son las misas investigativas? Ya tengo varios vídeos con este tema. ¿Para qué son las misas investigativas? Para saber nuestro cordón espiritual, para saber cuáles son esos guías y esos seres de luz que nos acompañan, para saber quién es nuestro guía espiritual. Una vez que tengamos claro quién es nuestro guía espiritual y quién es nuestro cordón espiritual, quiénes son esos guías que nos acompañan, que con el tiempo, van a ir evolucionando, se nos van a ir pegando más, es decir, se van a ir incrementando más,
según nosotros vayamos creciendo, se nos va a ir incrementando más nuestro cordón espiritual. Una vez que nosotros tengamos claro nuestro cordón espiritual, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer la coronación espiritual. Todo esto paso por paso y sin prisas, porque no hay prisas ninguna. Es mejor las cosas bien hechas que después tengamos las cosas en el aire, que nos vayan las cosas mal y que después pasen las cosas que pasan. Entonces luego que vamos a hacer la coronación espiritual, como les había dicho en el otro vídeo, la coronación espiritual, cada uno tiene que, en caso de que sean varios, cada cual tiene que llevar sus cosas, su copa principalmente, su copa, su ramo de flores, su corona, su sábana, para así hacer la coronación espiritual. Y una vez terminada la coronación espiritual, es decir, una vez terminada la coronación espiritual, esa sábana y esa copa que se nos ha puesto en la cabeza para la coronación espiritual, se nos es devuelta para ponerla en nuestra bóveda espiritual. Una vez que tengamos ya nuestra bóveda espiritual, nuestras misas investigativas, que tengamos ya claro quiénes son nuestros guías espirituales y que tengamos la coronación espiritual hecha con nuestro guía espiritual, pues entonces ahí ya podemos pasar a otros pasos de la religión. El mensaje que hoy en sí yo les vengo diciendo es el mensaje que les quiero dar y que quiero que les quede claro, es sobre montar, sobre confeccionar, sobre montar los muñecos espirituales, que no es broma, no es coger un muñeco y montarlo y ya está. Eso no lo tiene que montar una persona que sepa, lleva su ceremonia, sus misas, lleva un montón de cosas, lleva 3 misas por la iglesia, después hay que llevarla al río, a este ser, a quien vamos a declarar en la tierra, es decir, a quien vamos a definir aquí en la tierra, a materializar aquí en la tierra. Lleva muchísimas ceremonias, lo llevamos y ya sabemos, cada uno es diferente. Unos van a ir, unos van a ser espiritualmente y otros van a ser cargados. Cargados es que van a tener su sacrificio, su carga, y otros van a ser solamente espiritualmente. Los dos, de cualquier manera que hagamos, los dos van a valer, porque cada uno va a cumplir su objetivo aquí en este plano terrenal. Bueno, hermanos y hermanas de fe, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les sea de gran ayuda, que la bendición de Lofi siempre me los acompañe. Les invito a que se suscriban a mi canal Osbat de León y Changó, que le deis a la campanita si estáis al tanto de todo. Que se inscriban en mi página de Facebook si me estáis viendo desde la página de Facebook. Esta comunidad es mía y es vuestra también. Para mí sería un gran orgullo y un gran honor poder seguir compartiendo mis conocimientos que tengo a lo largo de mi vida religiosa y que ustedes se puedan nutrir de todo este conocimiento. Bendiciones para todos.